Vamos a comenzar. Me avisan, como siempre, si lo podemos ver. Me dicen, por favor. Me está cargando todavía, profe. Ok, ustedes me avisan. Ahora sí, Listo, profe, ya ya se se ve. ve. Listo, ahora sí. Ahora sí ya se ve. Correcto. Entonces, si ustedes ven, tenemos el liderazgo personal, la inteligencia emocional y la motivación intrínseca. Entonces, yo hice una pregunta de inicio y les dije, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Y lo último, ¿cómo puedo desarrollar la inteligencia emocional? Y hay otra pregunta más. ¿Nacemos con inteligencia emocional? ¿Adquirimos la inteligencia emocional? ¿Desarrollamos la inteligencia emocional? Entonces vamos a descubrir esto el día de hoy. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hay autores que describen dos tipos de inteligencia emocional. Ustedes ya las han identificado porque hemos hablado de ellas. Hemos hablado de lo que son la inteligencia emocional en sí, que está propuesta por el señor Daniel Goleman, y tenemos la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Son dos cosas muy interesantes que hemos venido hablando de ellas. Ustedes recuerdan que hablamos de lo intrapersonal y lo interpersonal. La intra, lo que está dentro de mí, y lo inter, lo que está alrededor mío. ¿Lo recuerdan? Sí, correcto. Entonces, nosotros sabemos que estas dos nos van a permitir a nosotros desenvolvernos o destacarnos en nuestro ambiente social o laboral, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es la inteligencia emocional desde el señor Daniel? Pues dice el señor Daniel que la inteligencia emocional no es nada más ni nada menos que la habilidad para manejar nuestras propias emociones. Imagínense nosotros manejando nuestras propias emociones, manejándonos a nosotros mismos y a los demás. Entonces dice que toda persona tiene que tener habilidad para percibir, asimilar y comprender, además de regular sus propias emociones y las de los demás. ¿Y qué promueve la inteligencia emocional? Un crecimiento intelectual y personal. Increíble, ¿verdad? Porque si yo tengo inteligencia emocional, quiere decir que también puedo controlar a la otra persona. Y por eso el liderazgo es muy efectivo, porque yo logro controlarme a mí mismo y dirigir a los otros. Recuerden que en el equipo va a haber tensión, va a haber ansiedad, va a haber frustración y el líder necesita manejar este tipo de emociones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, La profe, vamos bien. pregunta es, Sí, sí. ok, la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Pues, lógicamente, chicos, en este caso tengo 5 componentes para ustedes desde Daniel Coleman, ¿oyeron? Bueno, tenemos el autoconocimiento, que ustedes ya saben que es conocerse a uno mismo, ya vimos lo que era eso. El autocontrol, que es la regulación propia que nosotros tenemos. Y la automotivación, además de la empatía, que ustedes ya saben que es manejar mis emociones o conocer mis emociones y las ajenas. Y la última, que es la habilidad social, que serían las relaciones interpersonales. Hasta el momento vamos bien. ¿Cuántos componentes son? Cinco. ¿Cuántos? 5 componentes. Muy bien. Recordemos lo que era el autoconocimiento y para qué me sirve el autoconocimiento. Ustedes tienen clarito ya que es conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros de los sentimientos. Y cuidado porque esto a mí me interesa mucho y a ustedes también. Y me van a decir, ¿por qué, maestra? Porque recuerden que a veces nosotros andamos un estado de ánimo que no nos generó una persona. Y fuimos al equipo de trabajo y nuestras emociones afloraron. ¿Es correcto? No. Dentro del autoconocimiento, nosotros tenemos que saber manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones y cómo éstas pueden influir en las relaciones que nosotros establezcamos con los demás.
Recuerden también que ustedes están claros en el autoconocimiento de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. También tienen claro quiénes son, cuáles son sus metas y para qué, cuál es la razón de estas metas. Estamos claritos, ¿verdad? Recuerden que esto es rapidito. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos una autoestima negativa? Las personas somos arrogantes, nada humildes. Y recuerden que una de las características del líder justamente era la humildad, la valentía, la dedicación. Y recuerden que si él no sabía algo que iba a hacer, iba a buscar, iba a ser autodidacta, iba a buscar, iba a investigar, iba a innovar soluciones. Pero si soy arrogante, ¿tú crees que yo voy a ir y voy a aplicar la humildad? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no? Entonces, un líder tiene que ser, ¿cómo dijimos nosotros? Con una autoestima positiva, nada negativo. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando ustedes encuentran a una persona que siente placer por la otra, tendría una autoestima negativa. Bien. El autocontrol. Segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? El autocontrol. ¿Qué decimos nosotros del autocontrol? ¿Será que somos capaces de dirigir nuestros propios pensamientos? ¿Será que también nosotros dirijamos nuestras propias emociones, seamos libres del enojo, de la ansiedad, de la frustración, de la melancolía? Si nosotros somos libres del control de esto, es decir, que podemos manejarlo y podemos controlarlo, lógicamente nosotros vamos a aprovechar nuestras decisiones, porque están basadas en objetividad. Vamos a ser prudentes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poder reconocer cuando es algo, perdón, vamos a poder reconocer cuando algo es pasajero o cuando algo perdura. Entonces es necesario que ustedes manejen, ¿qué cosa? El autocontrol. Dígame, ¿quién era? ¿Fernanda o Vanessa? Le decía que sí, profe, que estábamos de acuerdo. Ok, vamos a los otros dos. Empatía y motivación. A veces nosotros nos confundimos con empatía, no es simpatía, es empatía. Nosotros sabemos que la empatía es la habilidad. ¿Y por qué es una habilidad? Es una habilidad que nos permite a nosotros ponernos en el lugar del otro. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es eso? Ahí hay un error, es autoconciencia emocional. Nos permite, podríamos decir, sintonizar las emociones con el otro, poder entenderlo con una sola mirada, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Recuerden que lo que nosotros queremos es entender su perspectiva de vida. Nos interesan sus preocupaciones, es ponernos en sus zapatos y es escucharlo de forma activa, pero sin olvidar quiénes somos nosotros y tener claro nuestras propias emociones. Ahora bien, ¿qué los motiva a ustedes a estar en esta clase? ¿Les gustará? ¿Es solo un requisito más para ir? Lo mismo pasa en el liderazgo. Nosotros sabemos que nuestras emociones están relacionadas mucho con la motivación, son parte de ella. Psicológicamente nosotros decimos, para que exista emoción, debe de haber emoción, debe haber cogniciones y debe de haber necesidades. En este caso, nosotros solo nos vamos a centrar en la motivación, que sería dirigir las emociones hacia el objetivo o meta que nosotros propongamos. Recuerden también que es interesante ver que con la motivación nosotros podemos vencer distintos obstáculos. La motivación nos da optimismo e iniciativa. Nosotros podemos emprender, podemos actuar de forma positiva si tenemos motivación. Pero si esta actividad no nos agrada, ¿qué vamos a tener nosotros? Un desagrado, un desinterés. Entonces, en la inteligencia emocional también va la motivación. Ya llevamos 4, chicos. ¿Cuál sería el último? A ver si están atentos. Exacto. La habilidad social. ¿Y qué pasa Buenas con noches. la habilidad social?
Decimos nosotros que la habilidad social es una buena relación con los demás. Y es de suma importancia. Y me van a decir ustedes por qué. Porque acuérdense que tomamos decisiones, creamos decisiones y tenemos que influir en las metas y ayudar al desarrollo de los demás. Entonces es importante porque me permite mantener una comunicación abierta, efectiva y asertiva. ¿Estamos claros entonces? La pregunta para ustedes, sin que yo pase la otra diapositiva. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos autocontrol en el liderazgo? ¿A qué me va a ayudar tener autocontrol? No la voy a pasar para escuchar por lo menos unas 2 intervenciones. ¿Qué sucede si yo tengo autocontrol? Con lo que he explicado, a ver si entendí. No se desmotiva el equipo. No se desmotiva el equipo. ¿Qué más? Podría como Pienso, aprender a profe, lidiar con las diferentes personalidades del equipo, ya que pues al ser un puesto donde requiere interactuar con diferentes personas, pues te permite también tener esa capacidad pues de poder como lidiar con las diferentes personalidades. ¿Alguien más? También te ayudaría, profe, pienso, a tener la estabilidad emocional para poder sobrellevar la carga de tener un grupo a tu cargo, el saber dirigirlo, el tener vos la estabilidad emocional para poder entenderlo a ellos y poder redirigirlos también. Exacto. Tendría trabajo con mucha tolerancia a la frustración. Seríamos personas adaptables a las situaciones, trabajaríamos orientados a resultados, nosotros tomaríamos la iniciativa porque nos gustan los riesgos, nos gusta saber qué más hay, seríamos leales a los principios y a los valores y vamos a dirigir nuestras emociones de forma inteligente. Ustedes saben que no hay nada mejor que una sonrisa o un humor, algo chistoso cuando estamos en bastante tensión, pero no todas las personas tienen esa facilidad de enganchar en la actividad y decir es para disminuir tensión, pero una sonrisa, una vista hacia otro extremo puede canalizar mejor nuestras emociones y tener un mejor rendimiento laboral, social y hasta emocional. Es un balance, pienso yo también, Sí. Diga. que es tratar de, porque al final dar una buena cara, una buena sonrisa, entender a un personal que viene o llega a uno eh, comentándole un problema, pues tampoco va a borrar las situaciones que a veces uno deja en la casa. Entonces, pero como a veces uno dice, pues los problemas de la casa quedan en la casa y a la hora del trabajo, pues hay que ponerle buen ánimo y al final, pues pienso yo que en el liderazgo es como que, aunque las cosas vayan mal, pero si a uno lo ven animado, pues el resto de gente también se anima. Pero si a mí me ven, si yo siendo el líder, me ven asustado, con temor o afligido, el resto de personas también se va a afligir. Al Y se va a final, desmotivar. al final, el resultado también tiene que ver mucho de la forma, de mi forma de cómo presentarme ante ellos. Exactamente. Entonces, ahora viene mi otra pregunta para ustedes. ¿Qué tiene que ver el autoconocimiento y la autoestima con el liderazgo? Pienso yo, profe, que en la confianza de uno mismo. En la confianza de uno mismo. Perfecto. ¿Qué más? Al final, el mismo tiempo le viene creando experiencia a uno, porque no todas las personas piensan iguales y cada, por ejemplo, si yo tengo a cargo 10 personas, no todas bien van a venir con el mismo problema. Entonces, a cada persona voy a tratarla de una forma diferente, porque cada una pues tiene situaciones diferentes, así hasta como la misma mía es diferente. Entonces, pero a lo largo del tiempo
pienso yo que ahí entra lo que usted dice autoconocimiento. Cada Claro. experiencia, cada experiencia me va dejando una enseñanza y cómo tratar a alguien, cómo tratar a una persona. Entonces, y pues son partes de habilidades de liderazgo también. Exactamente. Entonces es interesante saber de que aquí viene la respuesta y estaban correctos. Ustedes dicen es él confía en sí mismo. Entonces él va a tener autosatisfacción y buen equilibrio entre lo que desea y lo que se obtiene. Y recuerden que la habilidad de él es promover cambio. Entonces, si él tiene optimismo con una autoestima positiva, lógicamente que su grupo va a estar motivado, va a confiar en él, lo ve como una persona responsable, una persona que sabe dirigir y una persona que alcanza las metas y los valores propuestos. ¿Vieron? Ahí está, Exactamente. ahí está. Entonces, sí, si tiene autoestima positivo, está confiando en sí mismo. Está confiando porque conoce su fortaleza, sus debilidades. Y acuérdense que esto es como un registro. Nosotros cada día con la experiencia vamos mejorando. No creo que no tengamos un aprendizaje, a menos que estemos inertes, pero nosotros no estamos inertes. Generalmente, pues, siempre estamos abiertos a aprender y a reaprender y desaprender. ¿Cierto o falso? Así es. Ok, muy bien. Hasta el momento quedamos claros con lo que era la inteligencia emocional. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a la segunda pregunta que yo hice. ¿Será que la inteligencia emocional ya nacemos con ella o se hace la inteligencia emocional? ¿Qué dicen ustedes? La voy a dejar abierta para que ustedes me digan si nacemos con inteligencia emocional o bien adquirimos la inteligencia emocional. Yo opino, profesora, que se desarrolla. Podríamos ser alguien que a nuestros inicios, que se llevan nuestras primeras experiencias laborales, no tenemos inteligencia emocional y reaccionamos de manera emotiva, violenta, pero eventualmente mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, sabemos que hay maneras de reaccionar ante ante esos tipos de conflictos o situaciones. Entonces definitivamente se desarrolla, algo que se aprende y siempre va desarrollándose más, o sea, no hay un momento en donde esté por completa, sino que siempre seguimos desarrollándola y añadiendo más conocimiento. Exactamente. Entonces es correcto, nosotros vamos desarrollándola. A medida que nos vamos relacionando con las personas, nosotros aprendemos sobre nuestros propios sentimientos. Aprendemos cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo. Recordemos otra cosa más, sí, que esto para mí es muy importante y les voy a decir por qué. Porque también depende de mis sentimientos de la infancia. Entonces es interesante saber qué me tiene atado al crecimiento del pasado y que no me deja soltarme. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vieron? Porque viene condicionado o viene aprendido por los sucesos anteriores. Y nosotros tenemos miedo a los fracasos. ¿A quién le gusta fracasar? Yo creo que a nadie. ¿Nos gusta ser aventureros? A muchos sí, porque hemos aprendido a disfrutar de las aventuras, de las innovaciones. Pero el que se ha arriesgado por primera vez y ha salido mal no tiene autoconfianza en él mismo, entonces no lo vuelve a intentar. Entonces acá yo les propongo lo siguiente. Primero, yo necesito que ustedes revisen o aprendan cuáles son sus propios sentimientos. Si tienen miedo, revisar a qué. ¿Es miedo o es temor? Si su tristeza está en ustedes mismos o es una tristeza percibida y acogida por otras personas, porque te dio pena, porque no logró lo que se había propuesto, porque sentiste que lo dejaste atrás, pero no estaba dentro de tu equipo. Es interesante que ustedes revisen sus propias emociones. Y como decimos, la siguiente cosa, yo no le llamaría corazonada, pero sí es necesario que ustedes aprendan a tener esas, podríamos decir, vibraciones. ¿A qué me refiero con eso?
Ustedes pueden tener cierta inquietud y decir, no, mejor no realizo esta actividad. O bien, sí, me voy a aventurar, voy a realizar esta actividad. Entonces, es necesario que ustedes estén valorando esta información que ustedes tienen continuamente, tanto los inconvenientes como los aciertos. Entonces, es necesario que ustedes se den cuenta y lo hagan de manera oportuna, Con inteligencia emocional. con inteligencia emocional. Entonces, recuerden, tenemos aprender nuestros propios Con inteligencia. ¿sí? Escucho. Los escucho, chicos. Hola, chicos. No, porque le Sí. digo, a Ajá. ese es un tema bastante interesante y el punto que usted tocó en el que de que la forma a veces de responder a ciertas situaciones tiene que ver también mucho en el entorno que uno creció, Sí. porque si todo el tiempo fui una persona que fui opacada o que fui de que no hablé o quédate allí o no vaya o no seas atrevido en toma de decisiones, entonces todo el tiempo yo voy a tener miedo a salir o a todo el tiempo voy a tener miedo a tomar mis propias decisiones. En cambio, si una persona siempre fue como que si tiene una idea, dale, échala a andar a ver qué pasa. Ya algún resultado va a obtener, sea malo o sea bueno, pero algo te va a dejar una experiencia. Entonces esa persona desde pequeño, desde niño, pues viene con esa mentalidad de que no siente miedo a perder a la hora de intentar algo. Entonces también tiene que ver pues mucho eso de cómo lo criaron a uno en casa. Entonces, es necesario que ustedes siempre estén evaluándose qué siento, por qué lo siento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me hizo sentir así? O sea, es una evaluación continua y si ustedes lo logran, pues entonces, lógicamente, vamos a llegar al éxito. Recuerden que esto es paulatino, aquí solamente tenemos pauta, pero si ustedes quieren, podríamos hablar muchísimo más allá. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la relación entre inteligencia emocional y liderazgo? Yo se los proyecté y yo sé que una de las cosas muy interesantes es que el líder con inteligencia emocional es empático. También sabemos que establece relaciones muy sólidas, trabaja en la confianza del equipo o entre los miembros del equipo, facilita la creación y el mantenimiento del ambiente laboral. Y por supuesto, recuerden las tomas de decisiones grupales, que son muy importantes. Acá no podemos aplicar el dicho, es tu cabeza o la mía. Aquí sabemos que en el liderazgo y el trabajo en equipo, pues nos vamos todos juntos, o nos quedamos o nos vamos juntos. ¿De acuerdo? Vamos a nuestro tercer tema, que es un tema muy bonito, que es la motivación intrínseca. Yo a veces me pregunto, ¿qué los mueve a ustedes a hacer lo que hacen? ¿Qué los mueve a estudiar? ¿Qué los mueve a estar en esta clase a esta hora? ¿Qué es? Entonces, en la motivación intrínseca hay algo que nos impulsa a realizar o a tomar decisiones día a día. Y es muy increíble para mí porque fíjense que la motivación intrínseca es innata, está bajo el propio compromiso de nosotros de querer comprometernos, de querer ejercitar nuestras capacidades. Buscamos desafíos y buscamos el dominio de estos desafíos. Fíjense que algo muy interesante es que por naturaleza humana nosotros somos curiosos y nos empeñamos mucho en crecer. Entonces, la curiosidad es la búsqueda un poco del conocimiento, porque algo que vos desconoces y te causa curiosidad, vos decís, ve, yo voy a experimentar, ve, yo a ver cómo se hace. Entonces, la motivación intrínseca queda clarito, ¿verdad? Es la que nos va a impulsar a nosotros a tomar las decisiones. Ahora bien,
Estas preguntas son reflexivas para ustedes, que fue lo que yo dije. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué tenemos seguidores? ¿Por qué somos capaces de persistir en una tarea o aplazar esta tarea y decir ya no? Todo esto tiene que ver con la motivación intrínseca. Ahora yo les voy a explicar esta gráfica que yo puse y es porque la motivación intrínseca para mí y para muchos autores está relacionada con 4 aspectos. La autodeterminación, que es interesante, es algo innato, es algo que viene dentro de nosotros. Nosotros decidimos, como decimos, qué hacer y cómo hacer. Es decir, son las elecciones que nosotros hacemos, esas tomas de decisiones. Están muy relacionados con nuestros intereses, nuestras preferencias, nuestras creencias. Nos guían en la decisión de involucrarnos o no. Fíjense que la competencia desde el liderazgo y desde la psicología es muy diferente. La competencia es superar desafíos óptimos, es actuar de forma efectiva, sin hacer menos a nadie, sino que si vos complementás, vos decidís cómo y decidís cuándo. 1. 2. Vos decidís que vas a desafiar, vas a vencer obstáculos. ¿Y dónde? Desarrollando tus propias capacidades, por eso la palabra competencia. Ahora, ¿dónde lo hacemos nosotros esto? Pues lo hacemos en la interrelación, que tiene que ver con la motivación intrínseca y con las relaciones interpersonales. O sea, que no se va a materializar si no hay relación. Y otra cosa de la que venimos hablando anteriormente es la curiosidad. Recuerden que es innato. Vos le decís a un niño, no vayas ahí, y el niño más rápido va. Ustedes dicen, yo quiero saber cómo se hace esto, y ustedes van y lo hacen. Yo quiero ver cuántos de ustedes van a estar dispuestos a hacer el test de inteligencia emocional. Quiero ver cuántos van a correr y van a decir, la maestra ya lo subió y lo vamos a hacer como una clase práctica nuestra, por querer conocer cómo estamos, por querer saber en qué debemos de mejorar. Esto lo tengo para ustedes como un autoestudio. Quiero que dentro de la plataforma está la carpeta. Estamos en la conferencia 5. Ustedes ahí van a encontrar los distintos tipos de inteligencia. La lingüística, la matemática, la espacial, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la relación con el éxito profesional? ¿De qué? De la inteligencia emocional. Muy bien, chicos. ¿Tienen preguntas para mí? Hemos llegado, miren, en tiempo récord. ¿No hay preguntas, chicos? Profe, disculpe, referente para el examen, ¿se van a incluir todos los temas que hemos visto o cuáles? Sí, fíjense que yo necesito que ustedes se sujeten y yo les voy a explicar por qué. Los contenidos van parejos, pero a mí me encantaría que ustedes, si no basta con las diapositivas, me encantaría que utilicen las carpetas, porque dentro de las carpetas ustedes tienen PDF y en los PDF están más explicados. Acuérdense que nosotros hacemos clases. Yo después les voy a recomendar libros que están en la plataforma para que ustedes lo lean y sean autodidactas por si mañana ustedes son dirigentes de grupo. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué necesito? Que me hagan sus mapas conceptuales, que estudien, que analicen los videos que vimos, que recuerden las preguntas a las que se sometieron en la plataforma. Tenemos 48 horas, si no miren mal en lo del examen. Es decir, que el examen se va a abrir en un determinado tiempo y lo vamos a hacer. Yo por eso voy a estar pendiente de todos ustedes. ¿De acuerdo? Ok, Otra disculpe, profe, si ya lo dijo y se me escapó. ¿Para cuándo es este sábado el examen? Este sábado es el examen. Ok. Aún no he conversado con la maestra Carla. Yo sé que ella nos va a escuchar, porque me parece que ustedes llevan clase también, pero por eso yo creo que lo dejamos abierto a las 48 horas. Voy a revisar eso bien oportunamente con ella y yo voy a insistir en el grupo y le voy a decir un llamado, un llamado, un llamado. ¿Oyeron? Ok, profe, muchas gracias. Profe, yo Ok. tengo una pregunta. En mi caso, yo trabajo el día sábado hasta las 5:30 de la tarde. ¿Cómo podría ser? Ok, recuerda que yo estoy diciendo que el examen se va a abrir a determinada hora y se cierra a determinada hora. Eso significa que tenemos un tiempo récord, que una vez que tú lo inicies, tú ya sabes que son 2 oportunidades, ¿verdad? Sí, claro, sí, eso yo lo sé. Entonces, tu tiempo, tú lo vas a decidir
pero con el tiempo establecido dentro de la plataforma. No podemos tratar de ver, recuerden que la plataforma tiene un horario de 12 a 12. Él va puntuando los días de 12 a 12. ¿A qué me Ok. refiero? Un día es un día para él, 0 horas es 0 horas, 12 de la noche.